quiero compartir con usted una palabra que he venido masticando varios días en mí, en mi espíritu, y que el Señor ha estado confrontándome con esto. Y esta semana casualmente me dio una oportunidad me dio una ilustración que a usted le va a resultar muy, muy jocosa, porque fue algo que sucedió por primera vez hace algunos años. Y pues yo lo dejé pasar, pero lo he contado en algunas reuniones, y siempre a la gente le llama la atención, le causa gracia. Y esta semana volvió a suceder y yo dije, esto pareciera como que es más frecuente o más común de lo esperado. Y pues hice la pregunta y el Señor me habló a través de esto. Pero bueno, hemos estado hablando ya por mucho tiempo sobre un tema muy importante, y tiene que ver con viviendo una vida de sobrenaturalidad. Yo creo que es difícil que nosotros pensemos en ir a otro tema, a trabajar sobre otro tema, sin lograr esta manifestación en nuestra vida. Yo creo que solamente en la iglesia del Señor enseñamos tan mal como se enseña. Porque si usted va a la escuela y a usted le están enseñando álgebra, usted no va un día y le enseñaron álgebra, y al día siguiente fue y le enseñaron aritmética, y al día siguiente fue y le enseñaron trigonometría. No, usted va a estar en álgebra hasta que domine álgebra, y después usted va a pasar a trigonometría y hasta que domine ese tema. Y aquí un día venimos y hablamos de fe, pero no tenemos fe, no vivimos por la fe. Y otro día venimos y hablamos de sobrenaturalidad, pero no estamos acostumbrados a la sobrenaturalidad. Y otro día venimos y hablamos de perseverancia, pero no asimilamos el tema y nos convertimos en personas perseverantes. Y nos quedan un montón de temas sueltos ahí, que es como que usted agarre una de esas bolas de lana y con una tijera empiece a darle tijerazos por todo lado, y después quiere extenderla. Usted agarra una punta, la jala y no sirve, y otra punta la jala y no sirve, y otra punta y la jala y no sirve. Y muchas veces el pueblo del Señor se encuentra con que todas las puntas que ve en su vida dice, esto es lo que necesito para vivir en fe, pero cuando lo jala no tiene fe. Y perseverancia, pero lo jala y no hay perseverancia. Y valentía, y lo jala, pero no hay valentía. Y santidad, y lo jala, pero no hay santidad. Entonces es importante que, si hemos estado hablando sobre una vida de sobrenaturalidad y vivir en medio de una condición, en una realidad de sobrenaturalidad, empecemos a caminar de manera en que nosotros podamos ver esa sobrenaturalidad de Dios representada, manifestándose en cada uno de los días de nuestra vida, así sea en las cosas más insignificantes. Y tal vez usted al principio pensará, pero hoy no se levantó ningún muerto, pero hoy no se sanó ningún cojo, pero hoy no, pero tal vez hoy fue el día de cambiar el agua por vino. Y tal vez alguien pensará que no era un milagro tan relevante, pero ya era un milagro. Y tal vez hoy será el día en que usted va con la reserva del tanque de la gasolina de su carro, y usted hace una declaración y llegó hasta su destino sin problemas, porque ahí se manifestó el Señor, y fue algo sobrenatural, pero se manifestó el Señor. Entonces hemos estado hablando sobre eso, y en las últimas semanas la profeta nos ha estado hablando del tema de la liberación. ¿Por qué? Porque es importante que usted y yo seamos vasos limpios y libres de toda corrupción, para que el Espíritu Santo se convierta en un ente que reposa en nosotros en todo tiempo, que podamos ser depositarios de Él, que su presencia no la ahuyentemos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, sino que esa presencia esté ahí en todo momento con nosotros, afirmándonos en una posición donde de la presencia nos vamos transicionando a la exposición que tenemos a su gloria, y su gloria se convierte en la manifestación del poder y de la transformación en medio de nuestra vida. Pues hoy yo le quiero hablar sobre cuál es el estilo de vida que usted y yo necesitamos para producir resultados. Un estilo de vida que produce resultados. ¿Tenemos problemas con la pantalla? Sí, será posible. Hoy tenemos una preparación muy bonita, y hoy la pantalla dijo, pues yo me voy a lucir con mi fondo negro. Bueno,
Vamos a esperar. Pero vamos a hablar sobre eso, un estilo de vida que produce resultados. ¿Qué determina que usted y yo podamos vivir una vida de sobrenaturalidad? ¿O qué determina que usted y yo podamos vivir libres y entrar en libertad y caminar en libertad y permanecer en libertad? Yo lo determino. Soy yo. Yo soy el que me puedo tropezar conmigo mismo. Yo soy el que puedo tomar la decisión de no avanzar. Yo soy el que puede tomar la decisión de ir y enterrar cada una de las palabras que Dios ha declarado sobre mi vida. Soy yo y mi manera de vivir. Por lo tanto, es mi estilo de vida el que va a determinar a dónde yo voy a llegar y cuáles son los resultados que yo voy a tener. Ahora yo le hago una pregunta al pueblo del Señor en esta mañana. ¿Cuál es el modelo que usted y yo tenemos de alguien que vivía una realidad de sobrenaturalidad y que caminaba en un nivel de libertad que permitía que el poder del Padre reposara sobre él y generara a su alrededor maravillas y señales en todo tiempo? Jesús es nuestro modelo. Entonces, si usted y yo queremos desarrollar un estilo de vida que produzca los resultados que estamos buscando, lo que tenemos que hacer es emular, es imitar, es seguir el modelo de vida de Jesús. ¿Cuál era el modelo de vida de Jesús? ¿Cuál era el estilo de vida de Jesús? ¿Cuáles eran sus hábitos? Mire, hay un montón de páginas en las redes sociales que dicen hábitos exitosos y cosas por el estilo. Y entonces le dice: usted sabe que este multimillonario y este hombre de negocios y este hombre famoso y este hombre, todos tienen algo en común. Todos se levantan antes de las 5 de la mañana. Y entonces usted dice: yo quiero tener los resultados de este. Entonces yo me voy a levantar a las 5 de la mañana. Y usted repite ese modelo. Y todas las personas que esto, usted dirá: bueno, tal atleta, tal deportista, tal futbolista, tal corredor, tal basquetbolista que se destaca. Bueno, ¿qué lo hace destacar? Siempre es el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. Entonces el que es deportista dice: yo voy a hacer eso, voy a llegar 30 minutos antes a patear esa pelota antes de que lleguen todos los demás. Y cuando ya el entrenador pita y dice: ya pueden irse para sus casas, yo me voy a quedar 30 minutos más porque yo quiero igualar eso. Pues, ¿qué es lo que usted y yo queremos entonces igualar? ¿Qué es lo que vamos a hacer si queremos los resultados de Jesús? Primero tenemos que definir por qué es que queremos esos resultados. Bueno, es porque Jesús produjo resultados trascendentales. Diga conmigo: trascendental. ¿Qué es algo trascendental? Es algo que va más allá de. Los resultados de Jesús fueron tan trascendentales que fueron más allá de su vida. Fueron más allá de su época. Fueron más allá de todo aquello que usted pueda establecer. Los resultados de Jesús fueron resultados que, como le he dicho muchas veces, llegaron a partir la historia en dos. Los resultados de Jesús siguen hoy esperando que usted y yo alcancemos la medida de ellos antes de poder nosotros trascender a la siguiente etapa de nuestra historia. Porque Él sigue esperando, Él sigue esperando. Es como cuando usted va corriendo con una persona y esa persona se le soltó el cordón del zapato, o esa persona algo le sucedió y entonces se detiene. Y entonces usted sabe que no le conviene detenerse, porque donde usted se detiene los músculos se compactan y le va a costar más. Entonces usted va corriendo y de repente entonces usted empieza ahí con un pasito, como dando tiempo: ahorita me alcanza, y si no, entonces voy dando vueltas así, porque no me quiero detener. Y así se encuentra Jesús.
¿Por qué? Porque él corrió a un nivel que produjo resultados trascendentales y dice: tú, iglesia, tú, cristiano, tú, imitador de mí, tienes que por lo menos alcanzarme e ir a la par mía produciendo lo mismo. Entonces, lo que tal vez pudo durar 20 años, 50 años, 100 años, 500 años, tiene el Señor 2000 años de estar ahí a un pasito tum, esperando resultados trascendentales. Mientras usted y yo creemos que vamos corriendo con la lengua afuera, tratando de alcanzarlo, pero algo no estamos haciendo bien y por eso es que no lo alcanzamos. Entonces, yo veo los resultados de Jesús y pienso: ¿por qué quiero obtener resultados? ¿Qué producen los resultados? Los resultados de cada persona, o los resultados producen en cada persona realmente cosas distintas, emociones distintas. Entonces yo le puedo decir a usted: los resultados producen o atraen respeto. Si yo tengo resultados, yo gano respeto para hablarle a usted con base en los resultados que yo produzco, ¿cierto? Los resultados, primero que todo, producen satisfacción. Si yo logré mi resultado y eso era lo que esperaba, yo me siento satisfecho. Me da plenitud, me da respeto, como le dije, me da entonces autoridad para hablar de algo, para exigir algo. Yo puedo pedir resultados con base en lo que ya yo logré. Mis resultados me dan entonces también a mí influencia. ¿Sabe? Cuando yo pesaba casi 155 kilos y empecé a bajar de peso y bajé 40 kilos muy rápido, la gente me decía: ¿pero qué hizo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y yo decía: correr. Entonces la gente empezaba a correr conmigo. ¿Y cuándo vamos a correr? Y yo quiero ir a correr con usted y vamos a correr un rato. ¿Por qué? Porque entonces yo ganaba influencia sobre las personas. ¿Por qué? ¿Porque yo les decía que corría? No, porque ellos veían resultados. Entonces, resultados generan influencia. No lo que yo digo, sino lo que la gente ve reflejado en mí. Es lo que produce eso. Habrá personas que dicen: a mí no me interesa que la gente conozca mis resultados. A mí no me interesa que la gente sepa mis resultados. Entonces, alguien que, por ejemplo, se ganó, usted ve a veces todos los años, como un poquito dentro de unos días lo veremos, alguien se pega el gordo navideño, la lotería navideña, y entonces son un montón de millones, y siempre aparece el que va por el montón de dinero, que va camuflado, va ahí discreto, que nadie se dé. ¿Por qué? Porque a eso no le interesa que conozcan sus resultados. ¿Por qué? Porque lo puede esperar allá afuera alguien y quitarle su premio. Habrán personas que por su manera de ser dicen: a mí no me interesa que la gente sepa cuán exitoso yo soy, cuán millonario yo soy, cuán sabio yo soy. Yo me lo guardo para mí. Habrán otros cuya motivación va hacia la fama, hacia el reconocimiento, y los resultados atraen fama. Los resultados atraen popularidad, atraen reconocimiento. Pero bueno, si vamos a hablar de resultados y de un estilo de vida que produce resultados, y lo que estoy buscando es el estilo de vida de Jesús, entonces, ¿cómo vivía Jesús? Marcos capítulo 1 me explica más o menos un día en la vida de Jesús, así a grandes rasgos. Pero hablando un poco de qué atrae los resultados, hay dos fragmentos de este pasaje sobre los cuales quiero hablar primero. Primero, capítulo 1, verso 28 dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, muy pronto se difundió la fama. Marcos capítulo 1, verso 28 para sus anotaciones, ya que no tenemos la pantalla. El segundo pasaje o el segundo fragmento es Marcos capítulo 1, verso 45
la última frase que dice: y venían a él de todas partes. Y venían a él de todas partes. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo se difundió por todo lugar y todo el mundo oyó lo que estaba haciendo. Y la palabra del Señor me dice que venían entonces a él de todas partes. Quiere decir que los resultados de Jesús estaban atrayendo a las personas, estaban generando ese impacto de atracción, estaban generando fama, popularidad, influencia, respeto. Todo eso estaba generando esto. Pero bueno, vamos al principio. Marcos capítulo 1 nos da una versión resumida, pero muy útil, de cómo era el estilo de vida de Jesús. Y entonces encontramos ahí algo muy importante, un paréntesis dentro del tema de hoy, que es para incluirlo a usted y para quedar yo incluido aquí también. Porque me dice en Marcos capítulo 1, lo primero de lo que me habla es de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista y lo que hacía Juan el Bautista? Luego me habla del bautismo de Jesús. Luego me habla de la tentación de Jesús. Luego me habla de el encarcelamiento de Juan. Y luego me habla de cómo Jesús va y empieza a escoger algunos de aquellos que iban a caminar con él. Todo esto lo vemos como en los primeros 20 versículos de este capítulo, hasta que llegamos al versículo 21, donde dice el comienzo del ministerio de Jesús. Entonces, en esos primeros 20 versículos, lo que nos resume es todo desde antes de que aparezca Jesús hasta el momento de su aparición. Y ahí le digo, hay un paréntesis en el verso 8. ¿Sabe por qué? Porque el verso 8 me dice que Juan el Bautista estaba bautizando a las personas, y las personas venían al río y él los bautizaba. Pero Juan hace una declaración, y él dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, hablando de Jesús, os bautizará en el Espíritu Santo. ¿A quién? A todos los que estaban ahí, y a usted y a mí. Entonces, hoy usted y yo diríamos: pero Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista, pero él mismo reconocía que él llegaba hasta cierta parte en la carrera de relevos y le tocaba entregar la estafeta al que seguía, y el que seguía era Jesús. Pero también queda claro que Jesús iba a ser el primero en recibir un bautismo diferente, un bautismo que iba más allá del agua, que era el Espíritu Santo. Pero también me deja claro que él no es el último en la carrera de relevos. Él no es el que cruza la meta. Él es el que introduce. Él es el que nos hace la inducción. Él es el que nos hace a nosotros la demostración de cómo usted y yo corremos el resto de la carrera hasta cruzar la meta. Pero queda algo claro, y lo dice Juan. Ahí no dice: yo os bautizo a vosotros con agua, pero él será bautizado por el Espíritu Santo. No, dice: él os bautizará a todos nosotros. Por lo tanto, lo que caracterizó a Jesús en su estilo de vida, que fue el Espíritu Santo en operación, está en nosotros tanto como estuvo en él. Y por lo tanto, el acceso a sus resultados está tanto para nosotros como lo estuvo para él. Avanzamos entonces, ahora sí, a un día en la vida de Jesús. Marcos 1:21 dice: entrando a Capernaum. Llegó a Capernaum, se estaba bajando de la barca en Capernaum, se bajó del tren, se bajó del avión en Capernaum, y apenas fue el día de reposo, él fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Pero ¿quién es Jesús para ir a enseñar a la sinagoga en ese momento? ¿Cuáles son los atestados de Jesús? ¿Cuál es la trayectoria ministerial que tiene Jesús en ese momento?
Yo leía, estudiaba un poco sobre la sinagoga, y en la sinagoga entonces aparece una figura importante, y es la figura de que la sinagoga no era solamente un lugar de oración o de reunión para culto. Hoy nosotros entendemos iglesia o templo como un lugar donde venimos a adorar a Dios. La traducción de la palabra sinagoga es lugar de rezo, lugar de oración. Pero yo no sé si usted se acuerda de la serie aquella de La Casita de la Pradera. Yo me la encontré en una plataforma y la estoy viendo toda. Voy por la temporada 7, se la recomiendo. Vuelva a los valores antiguos. Y si usted se acuerda de La Casita de la Pradera, había una iglesia. Y la iglesia era la iglesia donde el reverendo daba su servicio el domingo, pero era la escuela donde se enseñaba toda la semana. Así eran las sinagogas. Era un lugar de reunión para adoración, pero también era un lugar para enseñanza. ¿Enseñanza de qué? Enseñanza de la Torá, enseñanza de las escrituras, enseñanza a los niños. Durante el día era la escuela donde los niños recibían algún tipo de formación adicional a aquella que recibían en los hogares. Pero en ese lugar, en el día de reposo, que es el día en el que entra Jesús, no es un día en el que cualquiera entra o en el que cualquiera habla. Es un día donde el personaje principal, que es el rabí o los fariseos, o en menor cantidad de participación los saduceos o los maestros de la ley, eran aquellos que tenían derecho a hablar, eran aquellos que tenían derecho a expresarse en ese lugar. Pero Jesús entra sin un gran séquito de personas todavía que le den aprobación por mayoría. Lo que me acaba de decir los pasajes anteriores es que él acaba de pasar por el mar de Galilea recogiendo unos cuantos pescadores que andaban por ahí, pero ni siquiera me habla de que ya está completo todo su staff. Y tampoco me está hablando de que está llegando ahí alguien con un tropel de gente que viene ahí para decir: déjenlo hablar, ustedes no saben lo que se pierden si él no habla. No, es el inicio de su mensaje. Entonces el que está llegando es uno más que entró a ese lugar. Pero dice la palabra del Señor que él entra en ese lugar donde las otras personas hacían su trabajo bien, suponemos. ¿Por qué? Porque usted madruga todos los domingos para venir a este lugar. Si usted viniera y le predican mal, usted seguiría viniendo. Si usted viniera y la enseñanza que se le da es mala, usted seguiría viniendo. Si el que se sube aquí es como Cantinflas y le habla a usted una hora y usted salió como no entendí nada, usted seguiría viniendo. Pues no, usted buscaría otro lugar a donde irse, a que lo alimenten, a donde lo formen. Pero si usted está aquí es porque usted está recibiendo algo. Entonces algo estaba sucediendo en esa sinagoga. Una de dos: o los fariseos hacían bien las cosas y por eso la gente seguía llegando, o por lo menos eran lo suficiente, daban lo suficiente para mantener una tradición, un status quo. Por lo menos hablaban aquello que la gente quería escuchar. Por lo menos decían lo que se tenía que decir, aunque no hubiera manifestación, aunque no hubiera respaldo a las palabras. Y cuando yo leo esto, pienso en tantos lugares que están tan llenos de gente, donde se dan tantos mensajes que se dice lo que se debe decir, pero no se dice todo lo que se debería decir. Donde el mensaje es suficiente para que las personas puedan decir: puedo cumplir con una tradición y una costumbre de ir a la iglesia cada domingo, pero no estoy yendo para que me obliguen a crecer, para que me obliguen a madurar, para que me obliguen a avanzar. Voy y recibo una palabra que me permite mantener el status quo, que me permite mantener la estabilidad, que me permite mantener cierto grado de paz en mi interior y no me desafía a nada más. Entonces ahí llega Jesús y dice: no, yo tengo algo diferente que decir. Y empieza a decir algo que no es lo que ellos están acostumbrados a oír. Y cuando él empieza a hablar, ellos dicen: pero ¿quién es este?
Pero ¿qué es esta doctrina que está hablando? Quiere decir que él no estaba primero en una posición donde él fuera conocido. Porque usted se sienta aquí y respeta a quien cada semana está en este lugar porque lo conoce. Pero algún día sube por este lugar y toma este micrófono a alguien que usted no conoce, pero usted respeta la palabra porque sabe que llegó a ese lugar con la aprobación de sus autoridades, y lo que va a decir en ese lugar está respaldado por la casa. Pero no era el caso de Jesús. Y tampoco se subió para decir, bueno, yo voy a decir de una manera más agradable o más jocosa o diferente lo mismo que hablamos siempre. Entonces esto no va a causar incomodidad. Él se subió o empezó en ese lugar a decir algo que generó un impacto en las personas, y ellos dijeron, ¿qué es esta doctrina que él está hablando? Aún lo que él estaba hablando estaba generando un impacto, una manifestación en lo natural, pero también en lo sobrenatural. Porque dice la palabra del Señor que un joven que estaba en ese lugar empezó a manifestarse porque un espíritu inmundo se sintió incómodo. Un espíritu inmundo dijo, yo puedo venir cada sábado, cada domingo, cada día de reposo a este lugar y a escuchar a fulano, a sutano y a mengano, y lo tolero. Pero algo están hablando en este momento. Hay un poder que está saliendo de las palabras que me está haciendo que me retuerza y no lo puedo tolerar. Entonces hubo un reflejo en el plano natural, pero también en el plano espiritual. Y las palabras de estos hombres era, ¿quién es este? ¿Qué es esta doctrina? ¿Y qué es esta autoridad con la que habla? Que no la tienen los fariseos, y que aún los espíritus inmundos le obedecen. Entonces ahí me deja en claro, me expone a un liderazgo que tomamos este micrófono y hacemos algo, pero que no siempre está a la altura de lo que deberíamos hacer, que no genera el impacto en lo natural o en lo espiritual que debería estar generando. Es decir, hay que cambiar el mensaje, y tiene que cambiar el poder que impulsa el mensaje. Este mensaje no debe ser proyectado por el poder del micrófono y los parlantes. Tiene que ser proyectado por el poder del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, que hará que usted no necesite de una hablada de 40 o 60 minutos para llevarse algo, sino que como llegaba Jesús y le decía ese joven inmundo, si me quieres sanar, o si me quieres liberar, puedes hacerlo. Y él dijo, quiero, sea libre. ¿Qué más? ¿Para qué más palabras? No eran las palabras, era el poder. Y eso es lo que tenemos que conquistar, iglesia. A eso es a lo que tenemos que llevar. A eso es a lo que tenemos que apuntar cada mañana. No vale la pena, no tiene sentido que siga siendo el mismo. Estoy corriendo en círculos. Es como que Jesús cruzó esta calle en su carrera y llegó a la siguiente esquina y me está esperando mientras yo lo alcanzo, pero yo no crucé la calle anterior y yo estoy allá esperando yo no sé qué para cruzar. Nunca lo voy a alcanzar mientras yo siga esperando avanzar. Él dice, avanza, que te estoy esperando. Juntos tenemos que avanzar para que cruces la meta. Entonces, veía yo en un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa. Es un bestseller de hace más de 30 años. 30 hábitos de las personas altamente efectivas. Y Stephen Covey en este libro nos hace una comparación entre algo, y es la ética del carácter y la ética de la personalidad. Entonces él dice, antes todo se movía por la ética del carácter. Soy lo que mi carácter refleja que soy. Pero en los últimos 50 años hemos vivido
la mayor época de obsolencia de la ética del carácter, y hemos entrado en la dimensión de la ética de la personalidad. Y entonces soy como lo refleja mi personalidad. Apunto a lo que la gente ve y no a lo que yo realmente soy. Aquí lo hemos hablado por mucho tiempo, y la profeta habló hace muchos años y dio un tema que decía: primero ser y luego hacer. Pero en la misma parte del ser, antes de llegar al hacer, ahí se define si soy y si me he construido con base en mi carácter o con base en mi personalidad. Y entonces se me viene a la mente una anécdota de cuando yo tenía como unos 10 años y estaban construyendo mi casa. Yo tenía un pianito de juguete porque siempre habían instrumentos en mi casa. Y entonces un día estaba el señor que construía mi casa trabajando, y se me acercó y me dijo: ay, ¿usted sabe tocar el piano? Y yo le dije: ¿se acuerda, don Manuel? Le dije: sí, claro, yo sé tocar el piano. Y entonces él me dice: a ver, pero el piano tenía un botón que decía demo, y cuando usted presionaba ese botón empezaban a sonar un montón de canciones, y yo lo que sabía tocar era como tan, 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 pero yo no me iba a quedar atrás. Y entonces cuando él dijo: a ver, y se puso por la ventana que estaba construyendo, yo hábilmente hice, y empezaron a sonar una tras otra canción, y él se quedó: ¡oh! Pero es un prodigio. Sí, es un prodigio el demo que tiene el teclado. Quiere decir que él vio algo, y eso que vio lo dejó impresionado, lo engañó. Pero minutos después llegó mi padre y se quedó: ¿qué está haciendo? Y él sí conocía el verdadero nivel, y se convirtió en una broma que ha durado 30 años en algún momento. Igualmente, yo puedo decir y puedo en algún momento fingir algo que a la vista de muchos aparente ser, pero solo quien me tiene cerca y conoce la naturaleza de mi carácter realmente sabe que estoy constituido por eso y no por lo que los demás ven. Entonces, yo puedo decir, ahora en la época de las redes sociales, todos son atletas profesionales, todos son bailarines profesionales, todos son fotógrafos profesionales. Es más, hasta le puedo decir: todo el mundo es bonito, y no es cierto. Con maquillaje y filtros usted ve unas cosas maravillosas, y después usted ve al amigo con la esposa y usted dice: ay, le dio vuelta. No, es la misma, nada más que hoy no anda maquillada y no se puso un filtro en la foto, pero es la misma, porque todo se expone. Ahora usted y yo podemos darnos cuenta si el niño prodigio es realmente tan prodigio o no, fácilmente, porque las habilidades visibles lo exponen más fácil. Pero por ejemplo, ¿cómo sabes si una persona realmente es íntegra? Eso no se ve. La integridad no se ve. A simple vista no se ve. Usted puede ver a una persona que cada semana viene, por ejemplo, toma un sobre de diezmo allá y cruza en el momento de la ofrenda y deposita el sobre en blanco y vacío, sin nombre y sin dinero. Y cualquiera podría decir: esa persona viene y deposita cada semana y no deposita nunca nada más que un diezmo vacío que se va a sacar de la canasta, un sobre vacío que volverá allá. Pero a la vista de todos los que están acá dirán: esa persona todas las semanas da. Si hay alguien que está viendo lo que le importa más que Dios, y Dios sí se da cuenta lo que vive en el sobre, pero todos los que están viendo lo que les importa pueden ser fácilmente engañados. Pero ¿y la integridad? ¿Y la honestidad? ¿Y la santidad? ¿Y la fidelidad? ¿Y la consagración? ¿Y la lealtad? ¿Cómo lo ve quien no me tiene cerca? No se ve. No se ve. No es fácil de exponer eso. Pero entonces usted y yo caminamos y vemos a un Jesús que cuando Él entra en ese lugar no tiene atestados. Nadie está viendo en Él su destreza.
Nadie está evaluando en él su capacidad oratoria. Nadie está evaluando en él en ese momento los títulos de teología que trae debajo del brazo. Y nadie lo está introduciendo. Él está generando una incomodidad desde el momento en que abre la boca y empieza a hablar. Pero desde el momento en que abre la boca y empieza a hablar, se manifiesta entonces la ética de su carácter. Se demuestra que él ha sido forjado especialmente y genuinamente en la misma palabra que está dejando salir de su boca. Y no por lo bien que habla o lo diferente que habla, sino por los resultados que se producen de manera inmediata. Cualquiera pudo haberse puesto en ese lugar y empezar a hablar una doctrina diferente y generar que la gente dijera: ¿quién es este? Aquí lo puede hacer cualquiera. Póngase usted de pie y empiece a hablar lo que sea, y yo voy a decir: ¿y quién es ese que está hablando allá? ¿O quién es aquella que está gritando por allá? Cualquiera puede empezar a hablar algo que yo diga: pero ¿qué es esa doctrina? ¿Qué es ese mensaje que está diciendo? ¿Y qué sería lo siguiente en hacer? Mándelo a callar. Mande el equipo de fútbol americano que le caiga encima, lo taclee y lo desaparezca de ahí. Pero es que el resultado fue de inmediato. Él empezó a hablar y ¡pum!, generó ese impacto. No porque no lo conocían, no porque la doctrina que estaba hablando no la conocían, sino porque inmediatamente hubo una respuesta en el mundo espiritual que se manifestó en el mundo natural, y que él generó la solución a esa manifestación. Y entonces dijeron: sí, ¿quién es este? Sí, ¿cuál es esta doctrina? Sí, ¿cuál es esta autoridad que está produciendo un resultado que los fariseos no producen? Y entonces, ahora sí, déjenlo hablar, déjenlo seguir. No podemos oponernos a algo que está dando resultado. Déjelo fluir. Y esa fue la vida. Así empezó el ministerio de Jesús. Y usted y yo entonces muchas veces decimos: pero ¿y en qué momento? ¿Yo cómo? ¿Cómo sé yo que si yo hago, alguien se va a sanar? ¿Cómo sé yo que yo estoy sintiendo algo? Yo tengo ganas como de ir a orar por aquella persona, pero yo no sé por qué esa persona está llorando. Solamente me conmueve verle llorando. Pero ¿cómo voy a ir yo y le voy a imponer las manos? ¿Y qué le voy a decir? Si yo no sé por qué está llorando, entonces no voy. Porque ¿quién soy yo para ir? Quien tiene confianza en sí mismo y en lo que reposa en él, quien sabe que Dios habla a través de él, se acercará a una persona, pondrá las manos y empezará a soltar la palabra, y sabe que el Señor va a respaldar esas palabras de inmediato, porque sabe que no son sus palabras, sino son las de Dios las que están fluyendo. Quien conoce la palabra sabrá qué ir y decir, y usted empezará a utilizar la palabra escrita de Dios para ministrar la vida de esa persona. Y en ese momento el Espíritu dirá: nitro, on, y empieza el Espíritu a fluir a través de usted, y le empieza a usted a agregar lo que usted no llevaba en su mente, porque no viene ni de su mente ni de su corazón, sino que viene del Espíritu que acaba de tomar posesión de un vaso limpio que está preparado para servir como un canal para que él corra. Y entonces hubo un proceso de adaptación en ese vaso, y el vaso que en ese momento se considera incapaz, indigno, se convierte en el vaso idóneo. Hace años veía yo un toro mecánico. ¿Saben qué es un toro mecánico? No como los de Zapote, que es un barril con unos mecates. No, un toro mecánico, hidráulico. Y entonces es una máquina donde usted se monta, y esa máquina empieza a girar y al mismo tiempo a sacudir. Y entonces la gente llega, y yo estaba en Dallas, y es un lugar muy de esto. Y entonces era un mall, y la gente llegaba y había un premio. Y cuando la persona se subía, tenía que aguantar cierta cantidad de tiempo, y el toro lo ponía y 5 segundos y ya estaba en el suelo.
Y el que sigue y prensaba y se agarraba y y al suelo. Y venía el otro y al suelo. Y entonces está un niño y el niño dice: papi, yo quiero. Donde ve el rótulo del toro mecánico, porque sabe que es un toro mecánico, pero no sabe lo que está pasando en ese lugar. Entonces llegan con el niño y el niño empieza a ver, y el toro mecánico, y el toro mecánico, y el toro mecánico. Pero cuando el niño empieza a ver lo que está sucediendo, dice: yo no voy a poder. Si a esos hombres los tira tan fácil, yo no voy a poder. Y entonces él está ido viendo lo que está sucediendo, y el papá empieza a ver el rostro del niño de frustración, de decepción, porque él quería. Y mientras está ahí, él se desprende y va a donde el que opera el toro mecánico y le dice: mi hijo quiere subirse al toro mecánico. Y él le dice: tranquilo, súbalo, es el que sigue. Y entonces el padre vuelve a donde el hijo y le dice: ahora sí, papi, sigue usted. No, papá, yo no voy a poder. Claro que sí va a poder, vamos, usted se va a subir y usted va a domar ese toro. No, papi, yo no voy a poder. Vea cómo vota toda la gente que está ahí. Que sí, que usted sí va a poder. Vaya, yo confío en usted, usted sí puede. Que no, que vaya, que ya pagué y usted se va a subir al toro mecánico. Y entonces el niño va y se sube y se toma, cierra los ojos y empieza la máquina. Y el toro mecánico se convirtió en los caballitos y daba vuelta lentamente hasta que sonó: tenemos un ganador, no sé qué. Y el niño se bajaba celebrando. Era más fuerte el niño que los hombres que había tirado. Era más capaz el niño que los hombres que había tirado. Tenía experiencia en montura el niño. No. El papá se acercó a donde un hombre, y ese hombre abrió una puertita en la máquina y ajustó la fuerza y ajustó la velocidad del toro, y entonces lo predispuso, lo preparó para que el nivel de ese niño fuera el suficiente para lograr esa tarea. De igual manera, Jesús tenía un nivel y el Padre sabía cuál nivel podía él superar. Pero el Padre conoce mi nivel y conoce tu nivel, David, y conoce tu nivel, Armando, y conoce tu nivel, Lili, y conoce tu nivel, Elizabeth. Y entonces dice: conforme sea tu nivel, cuando llegue tu momento, tú súbete y domínalo, porque no quedarás en vergüenza mientras lo hagas en mi nombre, porque yo ya he ajustado los controles y el desafío que tienes por delante está a tu nivel. La sinagoga termina la reunión. Y entonces cuando termina la reunión, ay Señor, ya termina la reunión. Cuando termina la reunión, dice que Jesús sale de la sinagoga y entonces se va y se fue para donde la abuela de Pedro, la abuela de Pedro, la suegra de Pedro. Y entonces se va para donde la suegra de Pedro. Y ahí, ¿qué fue a hacer? Un milagro. Y sale de donde la suegra de Pedro y dice que muchos estaban esperando por él, para que él fuera a hacer más señales, para que fuera a hacer más prodigios, para que fuera a hacer más milagros. Y se le agrupaba a la gente y él hacía uno y otro y otro y otro, hasta que se hizo de noche y se acabó el día en la vida de Jesús. Pero dice la palabra, corriendo ya un poco más, que espérese que se me perdió el pasaje. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 y el verso 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces sigue la vida, el día de Jesús. ¿Cómo comenzaba? Anteriormente no nos dijo cómo comenzó, solo nos dijo cuando entró a la sinagoga y empezó a actuar. Y el verso 28 dice:
y se hizo fama de él, y todos sabían lo que estaba sucediendo con Jesús. Entonces, claro, cuando él se va para donde la suegra de Pedro, ya no salió tan solo como entró a la sinagoga, ya llevaba barra. Y si no llevaba barra, por lo menos llevaba vinos y chismosos. Y ya iban a ver qué sigue, ahora qué va a pasar. Y llegó donde la suegra de Pedro, y de donde la suegra de Pedro salió con más. Y ya se fue y llegaba uno y otro y otro y otro. Y entonces después iba con los que había sanado, con los que había libertado, a los que había impactado, más sus acompañantes, más sus familias, más aquellos que lo iban viendo, hasta que llega el momento del día donde dice: ya no doy más. Ya llevo la lengua por la rodilla, cansado, no puedo más, hora de dormir. Pero temprano en la mañana, aún antes de que salga el sol, yo me voy a apartar de los que me siguen, de la multitud, de los que me acompañan, de los espectadores, para ir a conectarme con la fuente que sustenta lo que yo hago. Y mientras él estaba ahí, el verso 37 dice, el 36 dice que Simón lo fue a buscar. Lo andaba buscando, y en el 37 le dice: y hallándole le dijeron: todos te buscan. Es decir, ya estaba hecho el asunto. Ya estaba su club de fans alrededor, y también estaban todos los necesitados del día que decían: yo vengo por mi milagro, yo vengo por mi milagro, yo vengo por una palabra de Dios para mi vida, yo vengo por dirección, yo vengo. Yo necesito de eso, yo quiero de eso. Y era el momento entonces para que Jesús se alistara, se pusiera sus mejores galas, se hiciera su mejor peinado, se hiciera la barba y dijera: ahora sí, está listo el influencer para convertirse en tendencia. Pero no, eso no fue lo que hizo. Dice la palabra del Señor que Él les dijo: vámonos entonces a los lugares vecinos, porque yo voy a ir a predicar allá, porque para eso he venido. Yo no vine para que ya aquí me levanten la estatua. Yo no vine para que aquí ya me levanten la sinagoga mía. Yo no vine para que aquí ya me levanten en hombros. Yo vine a que lo que hice ayer lo voy a hacer hoy otra vez. Pero como ya lo hice aquí, lo voy a ir a hacer allá, y lo voy a ir a hacer allá. Y dice que entonces iba, y en todas las sinagogas él empezaba a orar, y empezaba a hablar, y empezaba a ministrar. Y los demonios salían de donde fuera que él estaba, y la gente era libre. Eso es lo que está esperando la palabra, o está esperando el Señor que usted y yo hagamos. Pero aquí nos revela la clave es la presencia. La presencia era el punto de arranque desde el cual se gestaba todo lo demás. Por eso es que en Éxodo 33 Moisés le dice al Señor: si tú no vas conmigo, yo no voy. No nos saques de aquí. Cuando el Señor dice: estoy harto de este pueblo terco, testarudo, ya yo no voy con ustedes, Él dijo: si tú no vas, entonces no nos saques de aquí, déjanos en este lugar. Y Él dijo: entonces voy. Y entonces Él le dice: ¿en qué conocerán los pueblos que somos distintos? En que tú vas con nosotros, y donde vamos te manifiestas. Y después de eso, entonces Él le dijo: entonces déjame ver tu gloria. No es la presencia la que me da el poder. La presencia me da la cercanía. La cercanía me da el acceso a la gloria, y la gloria me da el poder transformador. Pero todo inicia por la presencia. Es el punto de arranque. Entre más cerca estoy, mejor será mi desempeño. Yo no soy un buen basquetbolista, tampoco un buen atleta, pero peor basquetbolista. Pero un aro de básquet está a una altura oficial de 3 metros 15, que más o menos puede ser como la altura de ese rótulo, ¿verdad que sí? Basqueteros, ¿verdad? Como algo así se ve. Y entonces imagínese si yo le digo a usted que yo fui a una cancha y lancé 25 tiros de 3 o 25 veces y encesté 25 de 25. ¿Usted me cree? Ni yo me lo creería. Pero pudo suceder. Era muy sencillo hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Solamente tengo que ir a armar una escalera
y ponerme a esta distancia del aro, aunque sea a 3 metros 15, y hacer, y puedo hacer 25 tiros y encestarlos todos. Y si le digo y le enseño la foto de que lo hice así, ¿usted me creería? Claro, porque es muy fácil. El problema es que conforme aumenta mi distancia del objetivo, aumenta mi capacidad de error. Y cuando yo estoy a 4 o 5 metros de distancia, y cuando el objetivo está allá arriba a 3 metros 15, ya no es tan fácil. Y por eso es que el Señor dice: acércate, acércate. Por eso es la cercanía, por eso es la cercanía, porque entre más cerca yo esté, más fácil va a ser dar en el blanco. Hace una semana fuimos a jugar boliche y eso está no sé a cuántos metros de distancia. Y cuando usted tira, a veces se va para el caño, a veces bota 1, a veces bota 6, a veces, pero a veces bota algo y a veces bota todo. Pero si usted bota todo, todas las veces, usted hará 300 puntos. Y si usted va y se pone a 1 metro de los pines y tira y tira y tira, usted va a lograr un buen resultado. Pero conforme se pone a la distancia reglamentaria, lo más su mejor amigo se convierte en el caño. Eso es lo que el Señor me está diciendo en esta hora. ¿Cuál fue la experiencia jocosa que me pasó a mí esta semana? Esta semana llego yo a una gasolinera y cuando yo dispongo mi vehículo, abro la puerta, me pongo en el lugar que es, se me acerca el joven y me dice: no tengo gasolina. Yo: ¿no tienen gasolina? Dice: no, nos quedamos sin gasolina. Y eso no es algo no es algo tan raro. A veces pasa, están cargando y yo me voy. Y entonces yo me voy, estoy saliendo en el semáforo y me acuerdo que hace unos años fui con mi esposa a KFC y no había pollo. Y entonces llego a KFC y pedimos pollo y me dicen por la ventanilla: no tenemos pollo. Y yo: Kentucky Fried Chicken, pollo Kentucky, no hay pollo. No hay pollo, nos quedamos sin pollo. Y entonces, ¿qué venden? Tenemos nuggets, tenemos papas, tenemos ensaladas, pero no hay pollo. ¿Ok? Y me acuerdo que me pasa con cierta frecuencia que voy a la panadería de mi casa y si llego como después de las 4:30, vengo a comprar pan y me dicen: ya no hay pan. Y le digo yo: ¿y qué hay? Me dice: tengo orejas, tengo budín, tengo esto, pero ya no hay pan. Y entonces me produjo cierta curiosidad y entonces subí una historia en mis redes sociales y pregunté: ¿a quiénes les ha pasado algo como esto? Y entonces un amigo de México me responde, me dice: a mí me pasó, yo fui a una taquería y no tenían tacos. Y me responde entonces alguien de Estados Unidos y me dice: a mí me pasó que fui a un Starbucks y me dijeron que no tenían café caliente, solo bebidas frías. Y me responde alguien de Costa Rica y me dice: yo fui a Doña Dona y no tenían donas. Y entonces me responde otra persona y me dice: yo fui a Churromanía y no tenían churros. Y entonces cuando usted oye eso, usted dice: eso es como insólito, ¿no? Es como que usted diga: fui a McDonald's y no habían hamburguesas. Pero es tan insólito como que usted diga: soy un hijo de Dios y no tengo el poder de Dios. Soy un cristiano y no reflejo a Cristo. Y andamos por el mundo con un rótulo sobre nuestra cabeza diciendo gasolinera, pero cuando se nos acercan las personas: no tengo gas. Churromanía, yo quiero churros, no tengo churros. KFC, yo quiero pollo, no tengo pollo. Panadería, yo quiero pan, no tengo pan. Yo necesito sanidad, no tengo con qué sanarte. Yo estoy atormentado por esto y aquello, no tengo una respuesta. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decirte. Y nos reunimos y nos tomamos los cafés y vivimos con las personas. Y ellos conocen el rótulo. Tenemos todos los rótulos, tenemos todos los letreros pegados por todo lado, tenemos pintados los colores. Cualquiera nos puede buscar, nos puede identificar, pero cuando se acerca se da cuenta que no está el producto característico, no está la esencia de aquello
que decimos ser. ¿Y por qué? Porque no nos estamos llenando, porque no estamos teniendo el suministro constante, porque no hemos definido tal vez las prioridades en nuestra vida, porque tal vez hoy estamos caminando según lo que queremos y no según lo que el Señor nos indica. Pero Jesús sabía que Él no podía salir ese día y enfrentarse a lo que lo estuviera esperando sin haber ido a la presencia de su Padre, porque Él dice: es que yo solo hago lo que veo al Padre hacer. Es que lo que yo hago no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Yo solamente manifiesto la voluntad del Padre. Entonces, como usted y yo nos subimos en nuestro vehículo y decimos: ¿para dónde vamos? Necesito un mensaje, necesito que me respondan una llamada, necesito encontrar una ubicación en Waze, necesito algo, porque no puedo encender mi vehículo y empezar a transitar, porque así cuando llegue a la calle de la urbanización de mi casa, ya quedé. Ya no sé si derecha o izquierda, porque no sé para dónde voy, no tengo dirección. Y entonces el Señor me dice: yo soy tu dirección. Pero nos subimos en el carro y salimos, nos bañamos, nos alistamos y salimos a trabajar cada día, y no hemos escuchado la dirección, no hemos sabido para dónde Él nos lleva, no nos ha dicho qué quiere que hagamos, no nos ha dado el empuje para que nosotros podamos operar en ese día. La cercanía con el Padre transforma mis estándares, transforma mis metas, transforma mis pensamientos, transforma mis decisiones, transforma todo. Las oportunidades que los hombres ven y dicen: ahora sí, ya esta es. Así llegó Simón y le dijo: Señor, ahora sí la hiciste, todos te buscan, esta no la puedes dejar pasar. Y él dijo: yo no me muevo por la oportunidad que tú crees que encontré o por la demanda que tiene la gente. Yo no me muevo por oferta y demanda. Yo me muevo por dirección de mi Padre. Y Él me está diciendo: sálgase por la puerta de atrás y váyase al barrio vecino, porque ahí es donde tienes que ir a trabajar hoy. Cierro con esto. Verso 44. Dice que Él se va y entonces se encuentra con un joven leproso. Y el joven leproso viene y le dice: si tú quieres, me puedes sanar. Y él le dice: quiero, sé limpio. Y el muchacho queda limpio. Pero antes de que se vaya le dice: ven, no te vayas. Cuando te vayas de aquí, no le digas a nadie lo que yo hice. Ve, busca a los sacerdotes y preséntate delante de ellos para que ellos ya te den el visto bueno para reintegrarte a la sociedad. Pero no te vayas de aquí diciendo nada. Vete calladito. Esto me habla de cuál era la motivación que movía a Jesús. Él no había recibido ninguna instrucción de fama, de popularidad. No era su interés. Pero Dios hace las cosas a su manera. Y entonces Dios dijo: ahora sí es el momento, y le voy a soltar la lengua a este leproso. Y dice que él salió, pero que no se aguantó las ganas, y empezó a contarlo por aquí y contarlo por allá, y a decirlo a aquel y a decirlo al otro. Y cierra el verso 45 diciendo: y venían de todas partes a donde él estaba. No venían porque Jesús quería, no venían porque Jesús hizo algo para que vinieran, no venían porque Jesús se promocionaba para que algo sucediera. Venían porque el Padre dijo: es momento, es esta la manera. No es la tuya, es la mía. No es la de Simón, es la mía. No es la de aquellos que se agolpan a la puerta buscándote a ti, es la mía. Que aunque te saque por la puerta de atrás, que aunque te lleve donde nadie te conozca, que aunque te lleve donde nadie reconoce en ti los atestados que tienes, la fama que tienes, el nombre que tienes o la capacidad que puedes tener, van a
reconocer en ti los resultados de la presencia, de la comunión, del tiempo que hemos estado juntos tú y yo. Y cuando llegues ahí, vas a abrir la boca y vas a decir algo tan simple como quiero, y será suficiente para que se manifieste mi poder. ¿Cómo entramos usted y yo en una vida, en un estilo de vida que dé resultados? No se haga publicidad. Deje sus redes sociales ahí. Deje convertirse usted a autoquerer hacerse un influencer. Deje de ver quién me conoce, con quién me contacto, a dónde me invito, a dónde me promuevo, a dónde me le tiro enfrente para que se den cuenta que yo existo. Deje de hacer eso. Y póngase en cercanía con aquel. Póngase en cercanía con aquel que dice, como cantó el pastor Guillermo hace muchos años, cuando nadie me ve. Donde pueda ir donde nadie me ve. Donde es forjada mi verdadera identidad y mi carácter. Donde cuando llegue el momento de decir palabras, no por 30, 50, 90 o 200 minutos, diga una o dos, y lo que salga venga con todo el peso del poder transformador que sí produce resultados. Eso es lo que genera un estilo de vida. Eso es lo que genera los resultados, un estilo de vida de cercanía y de presencia de Dios. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre de gloria, que esta palabra en esta hora haya sido de edificación para tu pueblo. Que cada una de las anécdotas, de los ejemplos, de las historias en este momento sean tomadas por ti, sean usadas por ti, de manera que puedan penetrar profundamente, no solamente a nuestro intelecto y a nuestra razón, sino llegar a nuestro espíritu. Que podamos ser confrontados en este mismo momento en cuáles son las acciones que yo estoy tomando, cuáles son las motivaciones, cuáles son los errores que estoy cometiendo, y que, Padre, todo aquello en lo que estoy invirtiendo mi tiempo, mi vida, mis fuerzas, mi intelecto, mi pasión, mis motivaciones, que no sean exponerme a tu presencia para ser más como tú, sean mudadas en esta hora y sean transformadas en mi vida, para que sea yo aquel que vive para cumplir la voluntad del Padre y no la suya propia, para que sea yo aquel que solo y únicamente encuentra contentamiento en hacer aquello que el Padre hace y en cumplir el destino para el cual fue forjado. Padre, yo bendigo esta palabra en esta hora y bendigo el pueblo que la ha recibido, la tierra que la ha recibido. Penetre esta semilla y sea regada por tu espíritu para que dé fruto.